Hablaremos hoy de Enrique VIII y Catalina Parr. Así que nos ubicamos en Inglaterra a mediados del siglo XVI. El rey era Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, quien acababa de matar a su quinta esposa, Catalina Howard. Recuérdese que Enrique VIII había repudiado a Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, ¿no? Que había mandado al cadalso a Ana Bolena, le hizo cortar la cabeza. Había enviudado de Juanita Seymour. Había repudiado también a Anita de Cleves, por fea, y había ajusticiado a Catalina Howard, lo que se dice un marido ejemplar. Desesperado buscaba una nueva esposa. Tenía Enrique 52 años de edad y andaba bastante fulero. En aquel tiempo tener 52 años de edad era ser muy viejo y ahora también. No, ahora no. Y encima sin ser rey, ahora. Había un problema. Los funcionarios y ayudantes que le buscaban novia tenían miedo de presentarle chicas, porque todos se acordaban de lo que había sucedido con Thomas Howard, que era un señor que había sugerido al rey que se casara con Anita de Cleves, a quien el rey no conocía. Cuando la conoció y vio que era fea, muy fea era, mandó a matar a Thomas. Sí, no más. ¿Quién me la trajo esta? Thomas Howard, mátelo. Si yo hubiera asumido esa actitud, casi todos mis amigos estarían muertos. El rey debió entonces encargarse por su cuenta de buscarse un nuevo amor. Nadie quería darle consejo. Y sucedió algo curioso. Se encontró con Catalina Parr de Neville, casada en segundas nupcias con Lord Charles Neville. El rey comenzó a cortejar a una mujer que ya se había casado 2 veces y que era más de costumbre bastante alegre, ¿no? Casualmente esa misma condición había llevado a la muerte a Catalina Howard y a Ana Bolena, esa alegría de vivir. Pero al rey no le importó y comenzó a hacerle regalos. Los primeros regalos fueron unos pajaritos traídos de la India que estaban encerrados en una jaula dorada que llevaba las iniciales H y C. H de Enrique, los ingleses escriben mal, ¿vio? Y C de Catalina. Catalina se asustó por 2 motivos. El primero es que tenía miedo de que el marido, John Neville, Charles Neville, como John, se enterara del cortejo que el rey le estaba haciendo. Imagínense, era casada la mina. El segundo motivo de su miedo era que un rey con semejantes antecedentes se fijara en ella. No le había ido muy bien a las 5 anteriores mujeres. El problema con el marido, con Lord Neville, se resolvió rápidamente, porque este hombre murió 2 semanas después y jamás se enteró de las intenciones que tenía el rey. Ni de los pajaritos. No. Era 1543. Catalina tenía 31 años y ningún hijo de sus 2 matrimonios anteriores. Pero no solo el rey estaba interesado. Aquí empieza el asunto. También había un tipo llamado Thomas Seymour, nada menos que el hermano de la finada Juana, una de las anteriores mujeres del rey. Y este nieto, el cuñado del rey, Thomas, estaba enamorado de Catalina Parr y esperaba su momento desde hacía tiempo. A Catalina también le gustaba Thomas. Al enviudar, dijo, buen fenómeno, me uno a Thomas. Pero apareció el rey, que vino a interferir con el deseo de la viuda y con el de Thomas. A Catalina le era imposible casarse con Seymour en contra de los deseos del rey. Y desde luego a Seymour tampoco le convenía desafiar al rey. Así que decidieron aceptar los lances de Enrique y Thomas, aunque despechado, desapareció prudentemente de la corte. Salió rajando y el rey jamás supo que este nieto le andaba atrás a Catalina. El rey le ofreció casamiento a Catalina y ella aceptó. Se casaron. Ningún comentarista de la época habla sobre los encantos de Catalina. Hay un retrato en el que aparece Catalina con una belleza modesta. Luego del casorio, Catalina y Enrique se distanciaron. Dicen que a Enrique lo motivaba
el momento de la conquista más que entregarse al disfrute de lo conquistado. Y eso le había sucedido con varias de sus esposas. Ahora el rey estaba avejentado, añorando su juventud, preocupado por sus asuntos con Francia, y en verdad solo quería saberse acompañado, y parece que los encuentros íntimos eran bastante escasani. En cuanto a la descendencia, Enrique ya había tenido un hijo con Juana de Seymour, justamente, que era el futuro Eduardo VI. Catalina se dedicó en la corte a sostener discusiones de teología. Estaba tan aburrida que discutía. Tenía discusiones que se alejaban un poco de los preceptos reformistas que había adoptado el rey Enrique. Al principio a él no le importó nada, pero la verdad es que Catalina se ganaba enemigos en el entorno real. Un día el rey se pudrió de aquellas disertaciones teológicas y se enojó, e inició un proceso contra su esposa. Estalló otra vez la crueldad, la célebre crueldad de Enrique. Esta vez no por celos ni pasiones, sino por disenso religioso. Mandó a registrar la pieza de Catalina. A ver, regístrenle la pieza, a ver qué tiene. Se prepararon cargos contra 3 miembros de su corte personal e incluso se planeaba el arresto de la propia Catalina. Toda esta operación se mantuvo en el más estricto secreto. Mientras tanto, la reina meta lecciones evangélicas. Enrique llegó incluso a firmar las actas contra su esposa. Pero en ese momento, uno de los miembros del consejo que acusaba a Catalina perdió accidentalmente una copia de los decretos firmados por el rey, y estos papeles los encontró un ayudante y se los llevó a Catalina sin saber de qué se trataba. La reina los leyó, quedó espantada, entró en pánico, se desmayó. El médico real era Sir Wendell, sabía lo que había encontrado Catalina y le recomendó sabiamente a la reina que se sometiera a los designios de su esposo. Y Catalina, que era una muchacha sagaz, hizo otra cosa. Se repuso, lo buscó al rey, lo llevó a la cama y, según las crónicas, entre las más dulces y valientes caricias, le dijo que nunca había tratado de aleccionarlo y que solo había hablado de temas divinos para alegrarlo y aliviar su mente. Enrique se vio desarmado por aquellos argumentos y también por las caricias, y la perdonó. Por primera vez en su vida, Enrique sintió confianza con una mujer, a tal punto que cuando debió partir a la guerra contra Francia, le dejó a Catalina la regencia, cosa que nunca había hecho. Volvió Enrique triunfante de la guerra. Había ganado la batalla de Boulogne. Acá. Sí, acá nomás. Ferrocarril Belgrano. Tenía una pierna ulcerosa. Incluso parece que durante el sitio de Boulogne no podía soportar que la armadura le cubriera el muslo por las úlceras. Entonces le habían hecho una armadura que tenía una sola pata. Imagínense, andaba ladeándose. Impresentable el rey, sí, ¿no? Sí. Pero igual, para subirlo al caballo lo levantaban con soga. Imagínense. Cuando llegó a Inglaterra, la situación de la salud de Enrique empeoró. Se la pasaba diciendo, ay, si fuera joven, ay, si fuera joven. Pero Catalina mucho no se preocupaba. Bueno, al final Enrique murió. Murió el 8 de enero de 1547. Catalina no estuvo presente durante la fase final de la enfermedad de Enrique, ni tampoco en la hora de su muerte. Apenas unos días después de la muerte del rey, alguien apareció en la corte. Era Thomas Seymour, aquel antiguo amor de Catalina que había dejado la corte para salvarse el pellejo. Ella lo estaba esperando y ahí nomás se hicieron amantes. Bien. En julio de 1547 se casaron en secreto, tan solo 5 meses después de la muerte del rey. Podían haber esperado un poquito poco más. Durante su ausencia, ¿la ausencia de quién? La ausencia Seymour. de Thomas Seymour. Mientras no estuvo en la corte, Claro. Seymour había sido pirata, mira, se hizo pirata. Ajá. A fines de 1547, Catalina quedó embarazada y el 30 de agosto del 48 dio a luz a una niña que se llamaba María. Pero 6 días después, Catalina murió de fiebres, tenía 37 años. En verdad, el amor de su vida, Thomas,
permaneció junto a ella solo 15 meses. Después le quedó a Thomas un consuelo, pues el siguiente rey de Inglaterra fue su sobrino, el hijo de su hermana Juana, Claro. Eduardo VI, que reinó también muy poco. Luego vino María Tudor, de quien hablamos hace poco, y esa sí se casó con el rey de España, Felipe II, y después vino de Oliver y Guarde, Isabel de Inglaterra. Así que esta es la última mujer de Enrique VIII que se salvó por poquito. Se salvó porque... Se apioló justo. No, claro, Con la ahí con el campita. hilo de una pata se avivó, Sí. alguien perdió un documento, si no, Jugó bien ella. seguro que se la daban también, Sí. seguro. Bueno, dedicamos esto a todas las esposas de Charles Lawton. Eso para las mujeres que se quejan de su marido. Ay, que mi marido me tiene podrida. Mirá, mirá a Charles Lawton. Era peor. Sí. Todos los días volvía del laburo y las mataba. Sí. Volvía borracho del laburo y te Te mataba. mataba. Chao. A la ¿Qué boleta cosa? le decía, ¿te sirvo una sopa, viejo? Trac. No, chao. Mirá. ¿Qué cosa? Un rey no vuelve del laburo, ¿no? No, no, tampoco va. Tampoco. Bueno, hemos ido a la discoteca y le pedimos discos de fantasmas. No solo no tenía, sino Sí. que no eran pertinentes Preguntó, ¿para qué? a este programa, sino a otro que ya pasó y que motivó la amable carta de un oyente llamada Nora. ¿Se acuerda del nombre? Bien. Muy bien. Conseguimos entonces un disco cuyo título responde a los lamentos del avejentado Enrique VIII, cuando decía, ¿quién tuviera 18 años? Claro. Y quien tuviera 18 años es un bello tango, un hermoso tango de Cadícamo creo que es, que canta con maravillosa musicalidad don Carlos Gardel.